La llamaban la muchacha que hablaba con el viento, pero ella sabía que no era el viento lo que susurraba en sus oídos. ¿Has sentido alguna vez que puedes escuchar lo que otros piensan? ¿Que sus palabras silenciosas llegan a ti como ecos lejanos? El año era 1847, cuando Itzel llegó por primera vez a la reservación Apache en el territorio de Arizona. Tenía 17 años y los ojos más inquietos que había visto el pueblo en generaciones. Esa mañana, el sol pintaba las montañas de color naranja mientras ella caminaba hacia el círculo sagrado. Era el día de la ceremonia de curación más importante del año. Toda la tribu se reunía cuando alguien estaba muy enfermo. El anciano Naal-Nish tosía sin parar desde hacía semanas. Su esposa lloraba en silencio, pensando que lo perdería pronto. Pero Itzel podía escuchar algo más que llanto en la mente de la mujer. Ojalá hubiera una forma de que Naal-Nish viera a su nieto una vez más, pensaba la anciana mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. El chamán Tlacaelel comenzó el ritual. Tenía más de 60 años y conocía todos los cantos de memoria. El humo de la salvia se alzaba hacia el cielo mientras los tambores marcaban el ritmo ancestral. Itzel se quedó en la última fila, como siempre. No le gustaba llamar la atención. Desde niña había aprendido que era mejor escuchar que hablar. Pero esa mañana algo era diferente. Los pensamientos de la gente llegaban a ella más claros que nunca. La voz interior del joven Ehecatl, preguntándose si debía irse de la reservación para estudiar. Los miedos de su propia madre, Itzamna, preocupada porque su hija nunca sonreía como las demás muchachas. El chamán levantó las manos al cielo y pidió a los espíritus que sanaran a Naal-Nish. Toda la tribu cerró los ojos y rezó en silencio. Fue entonces cuando Itzel escuchó algo que la hizo temblar. Los pensamientos del chamán no eran de oración, eran de miedo. No puedo dejar que descubran mi secreto, pensaba Tlacaelel, mientras sus labios movían las palabras sagradas. Si supieran que también puedo leer mentes, todo se vendría abajo. Itzel abrió los ojos de golpe. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos lo escucharían. El chamán la miró directamente. Por un momento sus ojos se encontraron a través del humo de la ceremonia. Él sabía que ella había escuchado. La muchacha sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. No era la única. Había alguien más como ella en la tribu. Pero si el chamán había guardado este secreto durante tantos años, ¿por qué lo hacía? ¿Qué había pasado antes que la asustaba tanto? Esa noche, mientras su madre preparaba la cena, Itzel no pudo comer. Las preguntas daban vueltas en su cabeza como hojas en el viento. ¿Qué te pasa, mija?, le preguntó Itzamna al ver que su hija apenas tocaba los frijoles. Nada, mamá. Solo estoy cansada. Pero su madre podía ver que algo había cambiado en los ojos de Itzel. Una preocupación nueva, más profunda. Si esto te ha tocado hasta aquí, déjanos saber en los comentarios qué piensas que va a pasar. Afuera, los grillos cantaban su música nocturna. La luna llena iluminaba las montañas lejanas. Y en algún lugar de la reservación, el chamán Tlacaelel también se quedaba despierto, preguntándose si había llegado el momento de contar una verdad que había escondido durante 40 años. Una verdad que cambiaría para siempre la vida de la muchacha que escuchaba susurros. Una verdad que podría destruir todo lo que el pueblo apache conocía sobre sí mismo. Itzel se acostó en su petate, pero el sueño no llegaba. Las voces en su cabeza seguían susurrando, y ahora sabía que no estaba loca. Había alguien más que entendía lo que era vivir escuchando los pensamientos de otros, pero también sabía que este don, que siempre había sentido como una carga, pronto se convertiría en algo mucho más peligroso, algo que pondría a prueba todo lo que creía sobre su familia, su tribu y ella misma. La reservación Apache se extendía como un mar de tierra roja bajo el cielo infinito de Arizona. Las casas de adobe se alineaban en círculos siguiendo la tradición ancestral. A lo lejos, las montañas vigilaban como ancianos sabios que guardaban secretos de siglos. Itzel vivía en una de las casas más pequeñas, cerca del arroyo que bajaba de las montañas. Era una construcción simple, con paredes gruesas que mantenían el fresco en verano y el calor en invierno. Su madre había plantado chiles y maíz en el pequeño jardín de atrás. Esa mañana, mientras ayudaba a su madre a moler maíz, Itzel no podía dejar de pensar en lo que había pasado durante la ceremonia.
Desde que era una niña pequeña, había escuchado voces que no pertenecían a nadie. Al principio pensó que todos podían hacerlo, pero cuando tenía 8 años le preguntó a su madre por qué la señora Xochitl pensaba siempre en su esposo, que se había ido al norte. ¿Cómo sabes tú lo que piensa la señora Xochitl?, le había preguntado su madre con el ceño fruncido. Desde ese día, Itzel aprendió a callarse. Los años pasaron y el don se hizo más fuerte. Podía escuchar los pensamientos de las personas cuando estaban cerca. A veces venían como susurros lejanos. Otras veces llegaban tan claros como si alguien le hablara al oído. Era una carga pesada para una muchacha de 17 años. ¿En qué piensas tanto, mija?, le preguntó Itzamna mientras lavaba los platos de barro en una tinaja llena de agua fresca. En nada importante, mamá, pero su madre la conocía bien. Itzel siempre había sido diferente, más callada que otras niñas, más observadora, como si viera cosas que otros no podían ver. Itzamna era una curandera respetada en la tribu. Conocía las plantas que quitaban el dolor y las hierbas que bajaban la fiebre. Había ayudado a traer al mundo más de 30 bebés, pero no podía entender el dolor que veía en los ojos de su propia hija. ¿Te acuerdas cuando eras pequeña y me decías que podías escuchar las plantas hablar?, preguntó su madre mientras secaba un plato. Itzel sintió que el corazón se le aceleraba. Era solo cosa de niños, mamá. Pero nunca dejaste de ser diferente, ¿verdad? La muchacha no supo qué responder. Su madre tenía esa forma de hacer preguntas que llegaban directo al corazón. Esa tarde, Itzel salió a caminar hacia el arroyo. Le gustaba ir ahí cuando necesitaba pensar. El sonido del agua la tranquilizaba. Era el único lugar donde las voces en su cabeza se callaban un poco. Se sentó en una piedra grande y plana que sobresalía del agua. Los pies descalzos los metió en la corriente fría. El sol comenzaba a bajar hacia las montañas pintando el cielo de rosa y naranja. Fue entonces cuando vio al chamán Tlacaelel caminando por el sendero. Se acercó a ella despacio, como si tuviera miedo de asustarla. ¿Puedo sentarte aquí un momento?, le preguntó con voz suave. Itzel asintió sin mirarlo. Tenía miedo de lo que podría escuchar en sus pensamientos. El anciano se sentó en otra piedra, a unos metros de distancia. Por un rato, ninguno de los dos habló. Solo escuchaban el murmullo del agua y el canto de los pájaros que se preparaban para la noche. «Sé lo que estás pasando», dijo finalmente el chamán. «No sé de qué habla», respondió Itzel, pero su voz tembló un poco. «Yo también podía escuchar los pensamientos de otros cuando tenía tu edad». Las palabras del anciano cayeron como piedras en el agua tranquila del arroyo. Itzel lo miró por primera vez. Los ojos de Tlacaelel eran tristes, como si hubiera visto demasiado dolor en su vida. «Usted también puede...». «Ya no», dijo él moviendo la cabeza. «Aprendí a cerrar esa puerta hace muchos años. Fue la única forma de seguir viviendo». «¿Por qué?». El chamán suspiró profundo. «Porque saber lo que otros piensan puede ser más doloroso que cualquier enfermedad, y más peligroso también». Itzel sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Durante años había creído que estaba sola, que era la única que llevaba esta carga. «¿Hay otros como nosotros?», preguntó con voz apenas audible. «Los ha habido, pero siempre hemos guardado el secreto». «¿Por qué?». «Porque nuestra gente ya tiene suficientes problemas. No necesitan temer que alguien pueda leer sus pensamientos más íntimos». El sol se había escondido detrás de las montañas. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. «¿Qué debo hacer?», preguntó Itzel. «Eso depende de ti, muchacha. Puedes aprender a cerrar la puerta como hice yo, o puedes aceptar el don y aprender a usarlo con sabiduría. ¿Usted me puede enseñar?». El chamán se quedó callado por un largo rato. Itzel podía sentir que luchaba con algo en su interior. «Hay cosas que pasaron hace mucho tiempo», dijo al final. «Cosas que me dan miedo recordar. Si esta historia te está gustando, cuéntanos en los comentarios cómo te imaginas que continúa». Se levantó despacio, como si le dolieran los huesos. «Piénsalo bien, Itzel. Una vez que sepas toda la verdad, no podrás olvidarla». La muchacha se quedó sola junto al arroyo. El agua seguía corriendo hacia algún lugar que ella no conocía, como su vida, que también parecía fluir hacia un destino incierto. Esa noche, cuando regresó a casa, su madre ya había encendido las velas. La cena estaba lista en la mesa. «¿Dónde andabas, mija?». «En el arroyo pensando».
Su madre la miró con cariño. «Sabes que puedes platicarme cualquier cosa, ¿verdad?» Itzel asintió, pero sabía que hay secretos que son demasiado grandes para compartir, secretos que pueden cambiar todo. Esa noche soñó con voces que la llamaban desde muy lejos. Cuando despertó, ya había tomado una decisión. Iba a buscar al chamán Tlacaelel. Iba a conocer la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. 3 días después de la conversación junto al arroyo, llegaron los hombres blancos a la reservación. Eran 5, vestidos con trajes oscuros y sombreros altos. Venían en un carruaje tirado por 2 caballos que levantaban nubes de polvo rojo en el camino. El líder del grupo era un hombre delgado con bigote que se secaba el sudor de la frente con un pañuelo blanco. «Venimos del gobierno territorial», anunció cuando se bajó del carruaje. «Necesitamos hablar con el jefe de la tribu». El cacique Milintica salió de su casa para recibirlos. Era un hombre de 50 años, de espalda recta y mirada firme. Había aprendido a hablar inglés cuando era joven, sabiendo que algún día lo necesitaría para proteger a su pueblo. Itzel estaba ayudando a su madre a tender la ropa cuando vio llegar a los extranjeros. Algo en el ambiente cambió. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres se asomaron desde las puertas de sus casas. Los hombres se acercaron despacio, formando un círculo protector alrededor de los visitantes. «¿Qué querrán?», murmuró Itzamna mientras doblaba una manta. Itzel no respondió. Estaba concentrada en tratar de escuchar los pensamientos de los hombres blancos. Pero algo extraño pasaba. Sus mentes estaban como cerradas. Solo podía captar fragmentos confusos. Territorio, estudios, recursos, palabras sueltas que no tenían sentido completo. El hombre del bigote sacó unos papeles de un maletín de cuero. Habló con el cacique durante varios minutos. Itzel vio que su líder fruncía el ceño cada vez más. Después de 1 hora, los visitantes se fueron como habían llegado, en una nube de polvo que se alejaba hacia el sur. Esa noche, el cacique Milintica llamó a una reunión de urgencia. Toda la tribu se juntó alrededor del fuego sagrado. Las llamas danzaban mientras él hablaba con voz grave. «Los hombres del gobierno quieren hacer estudios en nuestras tierras», dijo. «Dicen que buscan agua subterránea y minerales». Un murmullo de preocupación se extendió entre la gente. «¿Les dijiste que no?», preguntó uno de los ancianos. «Les dije que lo pensaríamos, pero trajeron papeles firmados. Dicen que tienen derecho a estudiar nuestro territorio». Itzel sentía la inquietud de toda la tribu como una ola que la golpeaba. Los pensamientos de miedo y enojo llegaban a ella desde todas las direcciones. «No es por el agua», pensaba el cacique, aunque no lo dijo en voz alta. «Hay algo más, algo que no nos están diciendo». Después de la reunión, el chamán Tlacaelel se acercó a Itzel. «Necesito hablar contigo», le dijo en voz baja. «Es urgente». La llevó a su choza, una construcción más grande que las demás, llena de hierbas secas colgando del techo y olores de medicina tradicional. «¿Pudiste leer los pensamientos de esos hombres?», preguntó el anciano. «Muy poco. Era como si supieran protegerse». El rostro del chamán se puso pálido. «Eso significa que saben de nosotros». «¿Qué quiere decir?». Tlacaelel se sentó en el suelo y le hizo señas para que hiciera lo mismo. Por primera vez desde que lo conocía, Itzel vio miedo real en sus ojos. «Hace 40 años, cuando yo era joven como tú, también llegaron hombres del gobierno. Dijeron lo mismo, que venían a estudiar la tierra. ¿Y qué pasó? Se llevaron a 3 muchachas de la tribu, muchachas que podían hacer cosas especiales». El corazón de Itzel comenzó a latir más rápido. ¿Cosas como las nuestras? Una podía ver el futuro en sueños. Otra sanaba a los enfermos con solo tocarlos. La tercera, el chamán se detuvo. ¿La tercera qué? La tercera podía leer mentes como tú. El silencio llenó la choza como una presencia viva. Solo se escuchaba el crepitar del pequeño fuego en el centro. ¿Qué les pasó a esas muchachas? «Nunca regresaron», dijo Tlacaelel con voz quebrada. «Y yo nunca volví a usar mis dones. Fue mi culpa que se las llevaran». «¿Su culpa? ¿Por qué?». El anciano cerró los ojos como si le doliera recordar. «Porque yo les dije a esos hombres que existíamos. Yo les conté sobre nuestros dones». Las palabras cayeron como rayos en la mente de Itzel. «¿Usted les dijo?». Era joven y orgulloso. «Pensé que si sabían de nuestros poderes nos respetarían más. Me equivoqué».
Itzel sintió que todo daba vueltas a su alrededor. ¿Y ahora han regresado? Por ti, dijo el chamán mirándola directamente. De alguna forma saben que estás aquí. La muchacha se levantó de un salto. ¿Cómo pueden saber eso? No lo sé, pero debemos protegerte. ¿Hay otras como yo en la tribu? El chamán dudó antes de responder. Sí, 3 más. Pero son más jóvenes y sus dones apenas están despertando. ¿Quiénes son? Yaretsi, la hija del herrero. Puede escuchar a los animales. Citlali, la nieta de la partera. Ve cosas que van a pasar. Y Nayeli, que vive cerca del bosque. Puede mover objetos sin tocarlos. Itzel se quedó sin palabras. No era la única. Había otras muchachas como ella. ¿Ellas saben lo que pueden hacer? Sus familias creen que son cosas de niños, pero yo las he estado observando. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque esperaba que nunca llegara este día. Esperaba que se hubieran olvidado de nosotros. Afuera el viento comenzó a soplar más fuerte. Las hierbas secas se mecían colgando del techo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Itzel. Mañana hablaré con las familias de las otras muchachas. Tienen que saber la verdad. Y después tendremos que decidir si huimos o si luchamos. Itzel salió de la choza del chamán con la cabeza llena de preguntas. El mundo que conocía se había roto en pedazos en una sola tarde. Cuando llegó a su casa, su madre la esperaba con una taza de té caliente. ¿Todo bien, mija? Itzel la abrazó fuerte, respirando el olor familiar de su cabello y su ropa. Tal vez era la última noche que podrían estar juntas así, sin secretos entre ellas. «Todo bien, mamá», pero los dos sabían que nada volvería a estar bien. Si te está emocionando esta historia, compártela en los comentarios. Esa noche, Itzel no pudo conciliar el sueño. Pensaba en las 3 muchachas que se habían llevado 40 años atrás. ¿Dónde estarían ahora? ¿Estarían vivas? Y pensaba en Yaretsi, Citlali y Nayeli, muchachas como ella, que pronto descubrirían que el mundo era mucho más peligroso de lo que habían imaginado. El viento seguía soplando afuera, como si llevara malas noticias de lugares lejanos, como si el cambio que había temido toda su vida finalmente hubiera llegado. Al día siguiente, Itzel despertó antes del amanecer. Su madre ya estaba en la cocina, preparando tortillas para el desayuno. El olor a masa y comal llenaba la casa pequeña. «Dormiste mal», dijo Itzamna sin voltear a verla. Conocía a su hija lo suficiente para saber cuando algo la preocupaba. «Estoy bien, mamá», pero no estaba bien. Toda la noche había pensado en las 3 muchachas perdidas y en las que ahora corrían peligro. Después del desayuno, Itzel salió a buscar leña para el fuego. En realidad, quería pensar sin que su madre la viera tan nerviosa. Cerca del bosque se encontró con Eekatl, el muchacho que siempre la hacía sonreír. Tenía 19 años y las manos más hábiles de la tribu para tallar madera. «Buenos días, Itzel», le dijo con esa sonrisa que le arrugaba los ojos. «Buenos días». Eekatl la miró extraño. «¿Te pasa algo? Te ves diferente». Por un momento, Itzel pensó en contarle todo, pero las palabras del chamán resonaban en su cabeza. «Debemos protegerte. Solo estoy cansada». Él se acercó un paso. Sin darse cuenta, Itzel escuchó sus pensamientos. Ojalá pudiera ayudarla. Ojalá supiera que la tiene tan triste. El corazón se le aceleró, no solo por lo que había escuchado, sino por la ternura en la voz mental de Eekatl. «¿Quieres caminar conmigo al río?», le preguntó él. Itzel asintió. Necesitaba estar cerca de alguien que la hiciera sentir normal. Caminaron en silencio por el sendero. A veces sus manos se rozaban y ella sentía una calidez que le subía desde los dedos hasta el corazón. «Itzel», dijo él cuando llegaron a la orilla del agua. «¿Tú crees que soy cobarde? ¿Por qué dices eso?» «Porque todos los muchachos de mi edad hablan de irse a buscar trabajo a las ciudades. Dicen que aquí no hay futuro. ¿Y tú qué piensas? Que mi lugar está aquí, con mi familia, contigo». Las últimas palabras las dijo tan bajo que ella casi no las escuchó, pero las había escuchado. Se quedaron mirándose a los ojos. Por primera vez en días, Itzel se sintió como una muchacha normal de 17 años. Una muchacha que podía enamorarse y soñar con un futuro sencillo. Eekatl se acercó más. Iba a besarla, pero en ese momento, Itzel escuchó pasos que se acercaban por el sendero. Era el chamán Tlacaelel, acompañado de 3 muchachas. Yaretsi,
Citlali y Nayeli, las muchachas que también tenían dones especiales. Itzel, dijo el chamán, es hora de que se conozcan. Eekatl la miró confundido. ¿Conocerse? ¿No se conocen ya? Yo me encargo, le dijo Itzel. Ve a casa. Te veo después. Él se alejó a regañadientes, volteando varias veces para mirarla. Cuando se fue, el chamán se acercó a las 4 muchachas. Lo que voy a contarles puede cambiar sus vidas para siempre, dijo. Pero es importante que lo sepan. Yaretsi tenía 15 años y el cabello más negro que había visto Itzel. Sus ojos brillaban con curiosidad. Citlali era la más pequeña, apenas 13 años. Se mordía las uñas y miraba al suelo. Nayeli tenía 16 y una mirada intensa que parecía ver más allá de las cosas. ¿Por qué nos juntó?, preguntó Yaretsi. Porque las 4 son especiales de la misma manera. El chamán les contó sobre los dones que cada una tenía. Les habló de los hombres del gobierno y del peligro que se acercaba. Citlali comenzó a llorar en silencio. Yo sabía que algo malo iba a pasar, susurró. Lo vi en sueños. ¿Tú también puedes ver el futuro?, le preguntó Itzel. La niña asintió. A veces. Pero no me gusta lo que veo. Nayeli se acercó a una piedra grande que estaba en el suelo. Sin tocarla, la piedra comenzó a moverse lentamente. Siempre pensé que era normal, dijo. Mi abuela me dijo que no se lo dijera a nadie. Yaretsi silbó suavemente. 2 pájaros bajaron de los árboles y se posaron en sus hombros. Los animales siempre me hablan, explicó. Me cuentan secretos del bosque. Itzel las miró a las 3. Por primera vez en su vida, no se sentía sola. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Nayeli. Primero vamos a aprender a controlar mejor nuestros dones, dijo el chamán. Y después, vamos a decidir cómo proteger a la tribu. ¿Protegerla de qué?, preguntó Citlali. De los hombres que quieren llevárselas, respondió Tlacaelel. Como se llevaron a otras muchachas hace 40 años. Las 4 intercambiaron miradas. Sin palabras, sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. Durante los siguientes días, se reunían en secreto con el chamán. Aprendían a controlar sus dones y a usarlos juntas. Itzel descubrió que podía leer los pensamientos más claramente cuando las otras estaban cerca. Yaretsi comenzó a hablar con animales más grandes. Citlali veía el futuro con más detalles. Nayeli podía mover objetos cada vez más pesados, pero también aprendieron algo más importante. Aprendieron que juntas eran más fuertes. Una tarde, mientras practicaban cerca del arroyo, Eekatl las encontró. ¿Qué están haciendo aquí escondidas?, preguntó con el ceño fruncido. Itzel sintió pánico. No podía contarle la verdad, pero tampoco podía mentirle. Solo estamos platicando, dijo. Él no le creyó. Itzel podía escuchar en sus pensamientos que se sentía excluido y lastimado. Desde que llegaron esos hombres blancos todos actúan raro, dijo Eekatl. Tú también, Itzel. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es? Las otras muchachas miraban la escena en silencio. Sabían que Itzel estaba luchando entre el amor y el deber. Confía en mí, le dijo ella. Solo un poco más. Eekatl la miró a los ojos. Por un momento, pareció que iba a insistir, pero después asintió. Está bien, pero si necesitas ayuda, solo dímelo. Se fue caminando despacio, las manos en los bolsillos. Itzel lo vio alejarse con el corazón roto. ¿Cuántos secretos podía guardar antes de perder todo lo que amaba? Los secretos duelen, le dijo Nayeli suavemente, pero a veces son necesarios, añadió Yaretsi. No por mucho tiempo, murmuró Citlali. He visto que pronto todo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar?, preguntó Itzel. Los hombres van a regresar, y esta vez no se van a ir sin lo que vinieron a buscar. Un escalofrío recorrió a las 4 muchachas. El tiempo se agotaba. Si esta historia te está llegando al corazón, compártela con tus amigos. Esa noche, Itzel cenó con su madre en silencio. Cada bocado le sabía a despedida. «Mija», dijo Itzamna de repente, «sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» Itzel levantó la vista. Los ojos de su madre estaban llenos de amor y preocupación. «Lo sé, mamá. Entonces cuéntame qué te está pasando. Porque sea lo que sea, vamos a enfrentarlo juntas». Por primera vez en días, Itzel sonrió de verdad. Tal vez era hora de que su madre supiera la verdad.
Tal vez era hora de que toda la tribu supiera quiénes eran realmente las muchachas que vivían entre ellos, y tal vez era hora de pelear por su derecho a quedarse en casa. Los hombres del gobierno regresaron una semana después, como había predicho Citlali. Esta vez eran más, 8 hombres en 2 carruajes, acompañados por soldados armados. Itzel los vio llegar desde la ventana de su casa. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todo el mundo podría escucharlo. «Ya llegaron», le susurró a su madre. Itzamna dejó de tejer y miró a su hija con ojos asustados. La noche anterior, Itzel le había contado toda la verdad, sobre su don para leer mentes, sobre las otras muchachas, sobre el peligro que corrían. Su madre había llorado, pero después la había abrazado fuerte. «Mi niña valiente», le había dicho. «Siempre supe que eras especial». Ahora, viendo a los soldados formar una línea frente a la casa del cacique, Itzamna tomó las manos de su hija. «¿Estás segura de lo que vas a hacer?» «Sí, mamá. Es la única forma». El plan era simple pero arriesgado. En lugar de esconderse, las 4 muchachas iban a presentarse ante toda la tribu. Iban a mostrar sus dones y pedir protección. Era la idea de Nayeli. «Si toda la tribu sabe quiénes somos, será más difícil que se nos lleven en secreto», había dicho. El cacique Milintica salió a recibir a los visitantes. Esta vez, el líder era un hombre más viejo, con uniforme militar y medallas en el pecho. «Venimos por las muchachas», anunció sin rodeos. «Sabemos que están aquí». «¿Qué muchachas?», preguntó el cacique. «Las que tienen habilidades inusuales». Un murmullo de confusión se extendió entre la gente que se había reunido para ver qué pasaba. Fue entonces cuando Itzel salió de su casa. Caminó despacio hacia el centro de la plaza, donde todos podían verla. Su madre la siguió a unos pasos de distancia. «Yo soy una de esas muchachas», dijo Itzel con voz clara y fuerte. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los soldados se pusieron tensos. «Itzel, no», murmuró el chamán Tlacaelel desde entre la multitud. Pero ella siguió caminando hasta quedar frente al oficial militar. «¿Qué puedes hacer?», le preguntó el hombre con curiosidad. «Puedo leer pensamientos», respondió ella sin bajar la mirada. Algunas personas de la tribu se rieron nerviosamente. Otras se quedaron calladas. «Demuéstralo», dijo el oficial. Itzel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, miró directamente al hombre. «Usted piensa que somos primitivos», dijo. «Piensa que puede tomar lo que quiera de nosotros, pero también tiene miedo, porque sabe que lo que buscamos hacer está mal». El rostro del oficial se puso pálido. Nadie podía saber eso. En ese momento, Yaretsi salió de entre la multitud. Silbó suavemente y docenas de pájaros bajaron del cielo para posarse alrededor de ella. «Yo hablo con los animales», anunció. Después apareció Citlali, caminando como si estuviera en trance. «Veo el futuro», dijo con voz de niña, pero palabras de anciana. «Y veo que si se llevan a alguna de nosotras, algo terrible va a pasar». Por último, Nayeli se acercó a una roca grande que estaba cerca de la plaza. Sin tocarla, la roca se elevó del suelo y comenzó a flotar en el aire. «Puedo mover las cosas con la mente», dijo simplemente. Un silencio total se apoderó de la plaza. Los soldados miraban con ojos muy abiertos. Algunas personas de la tribu se persignaron, otras dieron pasos hacia atrás. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. El cacique Milintica se acercó a las 4 muchachas. Se puso entre ellas y los soldados. «Son nuestras hijas», dijo con voz firme, «y se quedan aquí, uno por uno». Otros miembros de la tribu se acercaron. El herrero se puso al lado de su hija Yaretsi. La abuela de Citlali tomó la mano de la niña. Los padres de Nayeli la abrazaron. Itzamna se acercó a Itzel y la abrazó por los hombros. «Son parte de nosotros», dijo la madre, «y nosotros las protegemos». Eekatl también se acercó. Miró a Itzel con ojos llenos de amor y comprensión. «Ahora entiendo por qué actuabas raro», le dijo, «pero no me importa lo que puedas hacer. Te amo por quien eres». El chamán Tlacaelel se adelantó y se puso frente al oficial militar. «Hace 40 años, ustedes se llevaron a 3 muchachas de esta tribu», dijo con voz temblorosa. «Nunca las devolvieron. Nunca supimos qué les pasó. Eso fue diferente.
respondió el oficial. No, dijo el chamán. Fue exactamente lo mismo, pero esta vez no van a llevarse a nadie. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El oficial miró a sus soldados. Después miró a la tribu unida alrededor de las muchachas. Volveremos con más hombres, amenazó, y nosotros estaremos aquí esperándolos, respondió el cacique. Los soldados se fueron como habían llegado, en polvo y enojo. Cuando se perdieron en el horizonte, toda la tribu rodeó a las 4 muchachas. ¿Es verdad lo que dijeron?, preguntó una anciana. Sí, respondió Itzel, pero no somos peligrosas. Solo somos diferentes. ¿Pueden usar sus dones para ayudar a la tribu?, preguntó otra persona. Las 4 se miraron entre ellas. Después sonrieron. Ese era nuestro plan desde el principio, dijo Yaretsi. En los días siguientes, todo cambió en la reservación. Itzel ayudaba a resolver conflictos leyendo los verdaderos sentimientos de las personas. Yaretsi usaba a los animales para encontrar agua y comida. Citlali advertía sobre peligros futuros. Nayeli ayudaba con trabajos pesados moviendo objetos grandes. Pero lo más importante era que ya no tenían que esconderse. Una tarde, mientras Itzel y Eekatl caminaban tomados de la mano junto al arroyo, él le preguntó, ¿qué piensas de nuestro futuro? Itzel sonrió. No necesito leer mentes para saber eso. Nuestro futuro va a ser hermoso, aunque seas diferente, precisamente porque soy diferente, y porque tú me amas tal como soy. Se besaron mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que parecían sacados de un sueño. El chamán Tlacaelel también había cambiado. Después de 40 años de culpa, había encontrado la paz al ayudar a las muchachas a aceptar sus dones. El secreto no era esconder lo que somos, le dijo a Itzel una noche. El secreto era encontrar a nuestra gente, a quienes nos aceptan y nos protegen. Los hombres del gobierno nunca regresaron. Tal vez se dieron cuenta de que algunas batallas no vale la pena pelear. O tal vez Citlali había visto algo en el futuro que los hizo cambiar de opinión. Meses después, durante la ceremonia de la cosecha, las 4 muchachas realizaron un ritual especial. Se pusieron en los 4 puntos cardinales de la plaza. Yaretsi llamó a los pájaros del cielo. Citlali compartió visiones de abundancia futura. Nayeli levantó las ofrendas hacia las montañas sagradas. Itzel leyó los pensamientos de gratitud de toda la tribu. Por primera vez en mi vida, pensó Itzel mientras el humo de la ceremonia se alzaba hacia las estrellas. Sé exactamente quién soy y dónde pertenezco. Su madre, que estaba entre la multitud, sonreía con lágrimas en los ojos. Eekatl le apretó la mano desde donde estaba parado junto a ella. El chamán Tlacaelel asintió con aprobación, y toda la tribu cantaba canciones antiguas que hablaban de aceptación, familia y hogar. Algunas veces, los dones más grandes vienen disfrazados de problemas. Algunas veces, lo que nos hace diferentes es exactamente lo que el mundo necesita. Y algunas veces, la verdad nos libera de formas que nunca imaginamos. Itzel había aprendido que no era una muchacha rara con un don extraño. Era una joven valiente con un regalo especial para su pueblo. Y eso hacía toda la diferencia. Si esta historia te tocó el alma, compártela con otros. Curte, comenta y suscríbete para más historias que llegan directo al corazón. Comenta desde dónde nos estás leyendo. Nos encanta saber que nuestras historias viajan por el mundo. Las montañas siguieron vigilando la reservación Apache, como lo habían hecho durante siglos. Pero ahora vigilaban un pueblo que había aprendido que la verdadera fuerza no viene de esconder lo que somos, viene de abrazarlo.